Bueno, bienvenidos nuevamente a otro episodio de nuestro podcast Innovación sin Límites. Hoy tenemos un invitado súper espectacular. Dani, bienvenido. Muy felices de que estés acá, no solamente por tu experiencia en todos los temas en la ANDI y demás, sino por todo el bagaje que tienes en innovación. Muchas gracias por estar acá. A ustedes, Marce, yo te dije, la innovación llama y yo respondo. Me encanta. Dani, para que comencemos primero, cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién es Dani, su experiencia? ¿Cómo te has movido en todos estos temas en innovación? ¿Cuál es ese rol tuyo en la ANDI? Dani es primero papá de Martina, esposo de Natalia. Soy un apasionado de la innovación desde que tengo memoria. Formalmente hace 13 años metido en este mundo de la innovación. Actualmente tengo el lujo de dirigir el área de proyectos de innovación en la ANDI. A mi cargo tengo una iniciativa, quizá la iniciativa más importante de innovación de la asociación, que se llama Innovación Más Países, un programa donde desatamos la innovación en las regiones de Colombia. Qué rico, mi Dani. Dani, y me encantaría conversar también un poquito de cómo fue el programa, esos grandes aprendizajes. Cuéntale un poquito a las personas en qué consistió el programa para que ahorita cuando hablemos un poquito de los casos, incluso el de nosotros que estuvimos participando y tuvimos tantos beneficios, la gente entienda un poco más de qué se trata ANDI Más País. De una. Innovación Más País nace de la necesidad que las organizaciones tengan una forma establecida de hacer innovación, básicamente que puedan responder cómo hacemos innovación. Lo que pasa es que la innovación es una actividad, por supuesto, que tiene unos rendimientos importantes, que genera y transforma y construye el futuro de las empresas, pero no suele hacerse de manera organizada. No es sencillo, una organización que no tenga un sistema para gestionar su innovación, no le es sencillo responder qué es innovación para nosotros, cómo identificamos oportunidades, cómo las priorizamos, cómo las disminuyo el riesgo de esas alternativas y cómo las llevo al mercado. Entender cómo hacer eso se hace a través de un sistema de innovación que le da una respuesta a la organización de qué es lo que hace la innovación para la estrategia del negocio. Y de eso trata Innovación Más País. Es un programa que formulamos y llevamos ejecutando, como te decía, un poco más de 8 años, que lo hemos hecho desde el Cauca, Nariño, y la última versión fue Innovación Más País Antioquia, que lo hemos hecho en 8 regiones del país. Se han impactado más de 200 empresas en todo el país. En el capítulo de Antioquia, Entelco hizo parte para fortalecer esa estrategia de innovación justamente. Y tiene básicamente 3 grandes momentos. Un momento donde las organizaciones reciben un acompañamiento de una firma consultora para crear o fortalecer ese sistema de gestión de innovación. Una segunda etapa donde hacemos como un zoom en algunas herramientas muy puntuales. Yo le llamo como si fuera una especialización en algunos temas. Vigilancia tecnológica para saber observar y realmente identificar, tener las herramientas y las capacidades para identificar oportunidades, saber qué está pasando en tecnología y utilizar eso para crear nuevas oportunidades. Propiedad intelectual es otra de las grandes herramientas que están en ese segundo módulo. Comercialización de la innovación y mi favorita, formulación de proyectos, que es una alternativa increíble. Hay organizaciones que tienen una forma muy estructurada de hacer innovación, pero les cuesta formular proyectos y eso dificulta mucho conseguir recursos, comunicarlo, etc. Esa es como una segunda etapa. Hasta ahora se puede entender como una etapa donde se fortalece o crea el sistema, una etapa donde se consolida el sistema, y hay una tercera y cuarta etapa. En la tercera etapa es una etapa donde, a partir de lo que la empresa hizo en la etapa 1 y 2, se identifica una serie de iniciativas, de oportunidades, de proyectos. Y en la etapa número 2 reciben un recurso las empresas para materializar ese proyecto, para hacerlo realidad. Y eso, la empresa pone un recurso adicional para cofinanciarlo y sale un proyecto poderoso. Y la última es una etapa que en realidad más que la etapa cuarta es una etapa transversal donde, y esa es una obsesión mía, conectamos a las empresas con los actores de su ecosistema, generamos relaciones. Para mí, la confianza desata la colaboración y la colaboración es la herramienta más potente para desatar la innovación. Entonces, eso en términos generales es Innovación Más País. Qué nota, mi Dani. Y aparte nosotros que tuvimos la fortuna de participar, de verdad que agradecerte pues porque fue un programa demasiado completo. Nosotros también tuvimos la oportunidad de fortalecer mucho nuestro sistema, de crear incluso este nuevo producto de nuestra organización llamado Verifícame, pues de aprender demasiado y fortalecer esas otras cosas como propiedad intelectual, comercialización, pues quedamos fascinados y esperamos que lleguen otras versiones para seguir aprendiendo y creciendo juntos. Mi Dani, y hablando un poquito de las empresas, ¿qué cantidad de empresas estaban? Pues como de qué sectores, cuéntanos un poquito de eso.
En el proyecto de Innovación Más País Antioquia, que es el último, de hecho, les traigo de regalo un manual que recoge las historias de las 40 empresas beneficiarias. Ojalá en algún lugar de acá aparecerá seguramente un código para que también cualquier persona pueda descargar el manual. En el proyecto de Antioquia fueron 40 empresas beneficiarias. Una de las premisas de Innovación Más País es que no tiene un foco sectorial. Podría tenerlo, pero las versiones de Innovación Más País no lo han tenido. Lo que nosotros buscamos con las empresas beneficiarias de Innovación Más País son empresas que estén en un nivel de madurez importante, que estén haciendo ya esfuerzos de innovación y necesiten lo que ofrece Innovación Más País para llevar esto a otro nivel, para materializar iniciativas, para rentabilizar iniciativas, para desatar realmente la innovación en sus organizaciones. Y eso sucede independientemente del sector. Habían empresas del sector construcción, habían empresas del sector alimento, habían empresas del sector textil, habían empresas del sector financiero. Había una gran mezcla que de hecho yo creo que enriquece mucho la intervención porque también le permite a las personas que hacen parte de las empresas beneficiarias conectarse con otras perspectivas y otras formas de hacer innovación. Entonces hay de todas las empresas. ¿De cuál te gustaría hablar? ¿De qué sector? Dani, no, cuéntanos un caso. Yo sé que de más que se generaron muchos aprendizajes, lecciones aprendidas de lo que estamos hablando pues acá en el libro y todos los espacios que tuvimos, pero cuéntanos algún caso que te haya parecido como wow, cómo resultaron con esto o qué impacto tuvieron alrededor de esta iniciativa que trabajaron. Súper. Uno de los casos que más me sorprende, no digo sorprende porque no hubiera esperado que esto lo hicieran, sino en realidad porque suena muy potente, y es el caso de Renault Sofasa. Renault Sofasa, que aparte es una marca que nosotros los colombianos tenemos muy cerca, ¿no? Yo creo que todo el mundo tiene como en su cabeza en algún momento chiquito con su familia en un Renault, moverse en un Renault, el Renault 12, no sé, o tu papá o tu tío o tú tuviste un Renault, eso cuánta edad tienes, o seguramente lo tienes ahora. Entonces es una empresa muy querida y la razón por la que digo esto es porque ellos hicieron un proyecto que va en línea con ese espíritu también de una marca muy nacional. Tocaron la puerta de la Nacional de Chocolates para tratar de crear un polímero, un plástico que incluyera en su desarrollo material orgánico, particularmente de cacao. Entonces lo que hicieron fue tocar la puerta, Nacional de Chocolates le proveía el material orgánico, el residuo de cacao, con su proveedor principal. En Colombia hay varias empresas productoras, la principal es quizá una empresa en Cartagena que se llama Essentia, que crea plástico. Tocaron también la puerta de ellos y dijeron, venga Essentia, tengo este cacao, tengo esta necesidad, tenemos que unirnos para crear una fórmula que me dé el rendimiento de lo que yo necesito para piezas para carro. Y ahí entraron otros actores en la película. Entró EAFIT con un instituto del plástico y el caucho que queda dentro de EAFIT. Entraron sus proveedores locales con quienes inyectan el plástico. Entonces terminó siendo una alianza como de 7 u 8 actores clave tratando de solucionar un problema, y crearon el primer biopolímero que desde Colombia hace parte del Banco Mundial ya de materiales del grupo Renault. Entonces me pensé, wow, qué impactante. Otro rápido, el de Pintuco. Pintuco creó la primera pintura para carreteras, pintura vial que se puede aplicar en húmedo en el mundo. Estaban en el proceso de patente incluso del material. Hay unos proyectos increíbles. Innovación Más País está repleto de unos proyectos increíbles que yo creo, Marce, que son el resultado de equipos realmente comprometidos. Las organizaciones que hicieron parte de Innovación Más País y que han hecho parte de Innovación Más País en todo el país son organizaciones realmente comprometidas con hacer innovación, son organizaciones que para las cuales hacer innovación no es un teatro, realmente hay recursos involucrados, hay gente involucrada, hay tiempo involucrado, y cuando eso se mezcla hay grandes resultados. Qué nota. Y yo creo también, mi Dani, que todas las conexiones, obviamente las formaciones, todo el apoyo que recibimos de ustedes, pero también como ese espacio incluso que se hizo pues como digamos como en el último pilar, por decirlo así, del programa, donde se generaron esas conexiones y demás. Yo creo que también es lo que lo invita a uno como a innovar sin temor, empezando a conocer lo de los demás, cómo trabajamos juntos y toda la cosa. Mi Dani, hablemos un poquito del caso de nosotros. De una. Muchas personas no sabrán o no lo tendrán tan claro, pero tú sabes pues que nosotros hicimos y desarrollamos como toda nuestra suite de Verifícame en apoyo pues de muchísimas áreas acá internas, principalmente de automatización y ciencia de datos, de Adri, pues como de todas las personas que estuvimos movilizando el tema. Y a mí me encantó porque incluso de todo lo que aprendimos en vigilancias y demás fue que nació pues como toda la idea, ¿cierto? Y como en todos estos casi 2 años o un poquitico más que estuvimos como en cada paso del programa, me pareció clave todo lo que logramos.
y hoy Verifícame pues es nuestra nueva suite de validación de identidad que tiene diferentes mecanismos y demás. ¿Tú cómo nos viste en ese programa? ¿Qué tal pues le fue a Amtelco? Marce, brutal. Es decir, lo decía, un proyecto exitoso y potente requiere un equipo comprometido y potente. Ustedes, hay un montón de buenas prácticas que se pueden extrapolar de su caso. Número uno, equipos interdisciplinarios o multidisciplinarios, ¿no? Esto no solo estaba en cabeza de innovación, tocó involucrar diferentes áreas, tocó tocar puertas de toda la organización en diferentes medidas, se involucró para crear esto. Así sucede innovación. Innovación en realidad no sucede en el escritorio del líder de innovación. El rol del líder de innovación es de alguna forma movilizar la máquina para que la organización pueda crear, donde haya una necesidad, pues nuevas alternativas. Y eso es un gran ejemplo. De hecho, uno de los temas que muchas de las organizaciones resaltan en el manual de buenas prácticas, porque al final les preguntamos a cada una, venga, ¿usted qué identifica que es una gran práctica que pueda compartir con otras empresas? El tema de tener equipos multidisciplinarios es clave. Ustedes fueron claves. Disciplinados. Entelco sigue siendo desde el principio una organización muy disciplinada en sus procesos, en su organización de la información, en cómo lo abordan, en entender que crear una innovación realmente parte de entender un problema. Que ustedes, y es claro su problema, tú tienes miles de interacciones al día con un montón de clientes, cada vez más complejas, cada vez que requieren mayor nivel de seguridad. Yo, ¿cómo puedo asegurarme que esté realmente hablando con quien digo que estoy hablando o con quien me dice que es esa persona? Y eso también permite solucionar eso, permite escalar los contactos y los puntos de contacto a otro nivel, porque ya teniendo la certeza, pues puedes hacer un montón de transacciones por medios diferentes. Entonces, teniendo claro el problema, habiendo identificado el problema, salieron a buscar qué había, y eso es lo que sucede en vigilancia tecnológica. Observas qué hay, qué tecnologías existen, quién lo está solucionando, cómo, que ya tenemos aquí montado, y ahí uno empieza a construir un producto. Y creo, para responder, que me estoy metiendo ya en parte de los consejos que quiero dar ahorita más adelante, pero en últimas una organización disciplinada, consciente de que la innovación real tiene que partir de una necesidad específica, de un dolor que se quiere solucionar, y a partir de ahí se crece y se escala. Gracias, mi Dani, tan lindo. Dani, aprovechando, conversemos un poquito de eso. Pues tú obviamente tienes demasiada experiencia en los temas de innovación y también tuviste la oportunidad de liderar y llevas liderando pues este programa por muchos años. Y todo lo que vamos a ver en este manual, entonces ya tienes como todos esos tips, herramientas. Antes de hablar de buenas prácticas y demás, ¿qué es como lo que la gente y las empresas más hablan de esos temas que le generan límites para innovar? Como barreras o qué debemos trabajar en esos límites o barreras. De hecho, barreras, te puedo hablar de los resultados del ranking de innovación. La ANDI tenemos un ranking de innovación empresarial que publicamos todos los años en alianza con la revista de enero de Grupo Semana, donde identificamos cuáles son las empresas más innovadoras del país. Y una de las preguntas del ranking, lo que toca responder en el ranking, es de las siguientes: ¿cuáles son las principales barreras, tanto internas como externas, al momento de innovar? Puedo hablar de las internas. La barrera que desde 2020 siempre ha estado en el primer lugar es una barrera muy curiosa que se llama falta de tiempo. Sí. ¿Cómo así falta de tiempo, no? Espérate un segundo, si esto lo responden líderes de innovación, que su trabajo es hacer innovación, es raro que respondan falta de tiempo. Entonces, ¿cuál es mi interpretación de que la gente diga que su principal barrera para innovar es falta de tiempo? Es algo como lo que te decía a continuación, y es un tema de prioridades. Si el área de innovación tiene 14 tareas diferentes responsabilidades, de hecho esto lo ves en los cargos, ¿no? Muchas veces los cargos en las organizaciones se llama, no sé, el líder o el director o el vicepresidente de innovación, estrategia, sostenibilidad y no sé qué cosa, transformación digital, estrategia. Claro, o sea, si tienes que hacer 25 cosas, cada una importante, cada una, no tienes tiempo. Y ahí voy a decir una palabra que es un poco fuerte, pero es una palabra de hecho de un trabajo famoso en este mundo de la innovación, de una publicación famosa, y es el concepto de teatro de innovación. Una cosa es declarar que haces innovación, otra realmente es que tengas las herramientas y destines los recursos para hacer innovación. Entonces, la principal barrera, mi interpretación de que la gente diga que es falta de tiempo, es que muchas veces se declara mucho que se está haciendo innovación, pero en la práctica de darle prioridad, darle un espacio en la junta, darle recursos, darle lineamiento, algunas empresas no tienen eso tan claro, no es tan estratégico en la práctica, entonces termina, pues, por supuesto, no tienes tiempo porque tienes que hacer un montón de cosas diferentes. Esa es la primera, que habla del tema cultural. Una segunda barrera importante que está en nuestro ranking es la dificultad para escalar nuevos desarrollos.
y habla justamente del proceso de innovación, ¿no? Una cosa es idear o tener una idea o materializar una idea en pequeño y tú decir, oigan, vengan, yo creo que esto puede funcionar. Esto, de hecho, lo validé, de hecho, hay gente en el mercado que me dice, tengo las pruebas para validarlo. Pero otra cosa muy diferente es escalarlo para poderlo llevar a un nivel comercial de producción masiva. No sé, estamos hablando de organizaciones medianas, grandes o igual cualquier tipo de organización. Cualquier cosa nueva a veces es muy complicado escalarla para llevarla. No sé, te pongo un ejemplo. Hace un tiempo tenía una conversación con Juan Pablo Molano, él es el director de innovación de Ramo, y él estaba contándome la anécdota de las esquinas de Chocorramo y de lo que implicó para ellos en su línea de producción llegar a las esquinas de Chocorramo. O sea, no era simplemente como decir, se lo he Chocorramo y cortamos las esquinas, no, o sea, te toca crear una nueva línea de producción nueva, cambiar una máquina, no sé, pero contaba hoy. Es muy difícil escalar innovaciones, dependiendo. En manufactura es un poco más complicado, etcétera. En servicios puede ser un poco más sencillo, pero esa siempre es una de las grandes barreras. Y la tercera, Marce, siempre está relacionada con un tema cultural, un tema de la facilidad para probar, para tolerancia al error. La innovación requiere varios elementos. Ahorita quiero, si me permites, o podemos puntualizar en algunos, pero uno de los más importantes es realmente tener una tolerancia al error, ¿no? Tú no puedes crear algo súper potente que funcione sin haberlo probado, sin haberla embarrado, ¿no? Es posible que le pegas a la primera, bendecido tú, pero Tomás Alva Edison le tomó 10.000 veces llegar al bombillo. Es un poco una analogía de cómo tienen que estar las organizaciones en cuanto a su cultura y en cuanto a su mentalidad para decir, ok, entiendo que la innovación tiene un proceso y que ese proceso va creciendo en la medida en que se va probando. Entonces, creo que eso son de barreras, hay varias identificadas, los invito a buscar, a leer el ranking de innovación de la Andy, ahí se profundiza mucho más de esto y pues estas son como las principales barreras internas al momento de innovar. Dani, preciso de eso que estás hablando, cuéntanos un poquito entonces cuáles son como esos pilares o esos tips o tú qué recomiendas que son esas cosas claves que debemos hacer las empresas para que se geste mejor la innovación. Marci, yo tenía mucho tiempo queriendo hacer una presentación que de hecho la hice por fin a partir de Innovación Más País Antioquia, que recoge justamente la respuesta a esa pregunta, tratando de eliminar todo el tecnicismo. La innovación tiene una particularidad y es que también solemos irnos por temas complicados, nombres de metodologías complicados, en realidad para mostrar algo que es muy sencillo y muy simple. Te voy a responder, yo creo que son 3 cosas particulares que una organización tiene que hacer, sin carretas, sin tecnicismos. Número 1, una organización realmente innovadora tiene que observar, tiene que tener los ojos abiertos, tiene que tener la forma de identificar oportunidades, tiene que saber dónde están esas oportunidades. Eso requiere tener gente muy bien entrenada, sistemas implantados. Puede ser tan robusto como quieras o tan maduro. Te puedes ir a tener una división de vigilancia tecnológica, de inteligencia competitiva o tener un grupo de observadores, tener un programa. Pero en últimas, una organización innovadora tiene que observar. Tú tienes que saber qué está pasando en el mundo, qué está pasando en tu sector, quién está teniendo y dónde están pasando nuevas ideas que puedas integrar para crear e identificar oportunidades y romperlas. Primero, observen. Número 2, pivotean sin miedo. El ejercicio de innovar es un ejercicio iterativo por definición. Es un ejercicio donde vas construyendo la respuesta en la medida que vas avanzando. Eso es súper contraintuitivo porque la mentalidad siempre está a querer tener un resultado rápido, querer romperla rápido y la innovación es contraintuitiva en ese sentido. Tú tienes que navegar el proceso, tienes que vivir esos errores para aprender de esos errores y encontrar la mejor solución posible o entiéndase una innovación. Entonces tienen una mentalidad que tolera el error, una mentalidad que utiliza y entiende que el error es un trampolín para seguir creciendo. Por supuesto hay que gestionarlo, no se trata de despilfarrar ni mucho menos, se trata de tener un sistema que te permita ir avanzando con pequeños experimentos, ir sacando incertidumbres e ir avanzando un paso a un paso. Eso es la segunda. Y la tercera, Marce, es colaboran. Una organización realmente innovadora colabora. Es increíble, pero las enormes capacidades que existen en el ecosistema, ya no estamos hablando del ecosistema de Medellín ni de Antioquia, tienes el ecosistema del mundo a tu disposición. Todas esas capacidades que existen están a un pedido claro de distancia.
a pedirlo, a alzar la mano, a pedir ayuda, a decir, oye, estoy buscando esto, ¿dónde encuentro esto? ¿Quién conoce esto? Oye, me interesa lo que tú estás haciendo. Y todo eso, si se da en un ambiente de confianza, desata la innovación. Una organización o las organizaciones que realmente innovan, independientemente de cómo lo organicen, independientemente de su nivel de madurez haciéndolo, pero una organización realmente innovadora observa, pivotea sin miedo al error y colabora. Esos son los 3 elementos. Me encanta. Mi Dani, ahorita hablamos y no quiero que nos vayamos sin conversar también de ese punto. Hablamos como de esas barreras que estas empresas encontraron en el programa, pero cuéntanos también un poquito qué fue eso que dijeron que fue lo que más los impulsó, digamos como esas lecciones o esas buenas prácticas que los llevó pues como a todo lo que logró cada empresa. Marce, justamente se enmarcan en los 3 elementos que te acabé de decir, de observación, pivotear y colaborar. Hay una pregunta muy textual para cada uno de los 40 casos de las empresas, que es cuáles son las buenas prácticas. Si tú te pones, de hecho fue el ejercicio que hicimos para construir estos 3 puntos que te digo, los recopilas, todos le encontraron muchísimo valor a los ejercicios de vigilancia tecnológica, que es un ejercicio de observación, que es un ejercicio maduro de observación. Todo el mundo dice, oye, esto de vigilancia tecnológica me permitió encontrar cosas que yo no había visto. Esto me permitió ver cosas que yo no había visto. Esto me permitió encontrar tecnologías, gente, capacidades, ideas que yo no había identificado. Observar, clave. La segunda es la iteración, ¿no? Y es estar relacionado. Y varias empresas lo ponen y lo dicen de manera textual, lo manifiestan de manera textual. Y es algo que sucede mucho, por ejemplo, en la industria de alimentos. En la industria de alimentos donde por su naturaleza, si tú quieres crear un nuevo ingrediente, un nuevo sabor, pues vas probando poco a poco, haces una mezcla, haces una prueba, esto sí parece que tiene como el mismo sabor que el anterior, y vas escalando poco a poco. Sobre todo en las empresas de alimentos lo ves muy textual, que dicen, wow, gran buena práctica, tienes que avanzar poco a poco. Tienes que ir avanzando en experimentos, tienes que ir identificando y teniendo mercados de prueba. Lo dice textualmente una de las empresas beneficiarias. La gran lección que aprendimos fue, tú tienes que lanzarte con toda, puedes ir avanzando haciendo mercados de prueba. Entonces hay una analogía aquí bacana, y es cómo te comes una ballena. La respuesta es mordisco a mordisco, un mordisco a la vez. Y eso es una analogía un poco de lo que significa ir experimentando. Esa es otra de las grandes. Y tercera, todos, tú lo has mencionado un par de veces, incluso cuando decías en esa última etapa de conectar y no sé qué, conexión. Mantenerte abierto, que incluso puede ser una forma también madura de observar, etcétera. Pero la innovación sucede cuando las ideas colisionan, cuando las ideas tienen puntos de encuentro, y ahí lo que tienen que hacer una buena práctica es favorecer esos puntos de encuentro, y esto se puede traducir en diferentes formas, por ejemplo con equipos multidisciplinarios. Si tú siempre estás tratando de innovar o de crear algo nuevo con el mismo grupo, van a salir el mismo tipo de ideas, de la misma característica, porque vienen teñidas de los sesgos de cada una de las personas. Entonces, justamente los 3 elementos de observar, pivotear sin miedo y colaborar vienen de respuestas textuales de las empresas, y no solo las de Antioquia, las de la historia de Innovación Más País. Por eso las pusimos y por eso ahí está la clave. El nivel de madurez que le quieras dar a cada una, de sofisticación, varía de la empresa, del sector, de la cultura, pero allí parece estar la clave de una organización que realmente innova. Qué chévere. Y yo creo que también, mi Dani, es darse como la oportunidad a las organizaciones de ver que la innovación no tiene que ser solamente interna, sino también darse la oportunidad de conectar con otras empresas, de conocer, de equivocarse, de generar alianzas y demás, que yo creo que también hacen pues como todo este tipo de programas. Bueno, mi Dani, ya nos vamos prácticamente, pero antes de que nos vamos, darnos un consejo a esas personas que a veces están en sus puestos de trabajo y no saben cómo qué hacer, o ven la innovación por allá algo súper difícil, que siempre es pues crear la cosa más grande del universo. ¿Tú qué les dirías a esas personas para que se animen a innovar, o a las empresas para que se animen a estar cambiando y haciendo como cosas diferentes? Varias cosas. Primero, Marce, innovar es solucionar problemas. Entonces, es uno de los problemas de hablar de palabra innovación. A uno se le viene enseguida a la cabeza tecnología, cosas complicadas, en este momento inteligencia artificial y no, innovar es solucionar problemas. Cada organización, incluso cada persona, puede tener una definición de qué significa innovación para mí. Para mí, innovar es encontrar nuevas soluciones a este tipo de inconvenientes. Por eso es que es tan importante una estrategia de innovación que le diga a la organización a nivel corporativo en qué queremos meterle esos esfuerzos. Pero entonces, a lo que voy con este primero es,
a los corporativos, a las organizaciones, es súper importante definir qué hace la innovación para mi empresa, cuál es el rol que yo le doy a la innovación, en qué áreas de oportunidad me quiero meter, qué es lo que mi visión estratégica del rol que tiene que cumplir innovación para la estrategia de crecimiento del negocio y de la empresa. Eso se puede extrapolar incluso a nivel personal. Y para esas personas que están allí es un tema de atreverse, Marci. Cada vez es increíble, pero yo que llevo pues unos años en este tema y dándole a esto, la clave en realidad de los que diferencian a los que logran materializarlo, quien uno admira, está realmente en intentarlo y en atreverse. La clave realmente parece estar allí porque el proceso mismo te lo indica, ¿no? No tienes que triunfar a la primera, lo que tienes que atreverte, tener una mentalidad donde identificas que errando son las pistas de hacia dónde avanzar, y en la medida en que sigas ese proceso, la promesa, que es en la que creo, que es con la que estoy criando a mi hija para hacerla una mujer más observadora, creativa, etc. La promesa es que si sigues ese proceso con mentalidad de principiante, dejándote guiar por la evidencia y no por caprichos, guíate por esa evidencia, llegarás a algo muy valioso, que podrá no ser lo que te habías imaginado al principio, pero que será la solución que necesitaba ese problema que estás solucionando. Serían mis consejos. Ay, gracias, mi Dani. Feliz de tenerte acá. Creo que quedan muchas cosas por hablar, pero logramos exprimirte un poquito de todo tu conocimiento y experiencia, y espero que nos volvamos a ver. Mil y mil gracias por estar acá. Cada vez que me inviten, Marce, gracias.